las preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Estas preguntas se las ha hecho el hombre desde tiempo inmemorial, tiempos inmemorables. Si nosotros miramos el libro del Génesis, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, comienza narrando la creación del hombre, la creación de la naturaleza. Para que el hombre pudiera llegar a escribir el libro del Génesis o construir esa historia, en el ser humano tuvieron que haber pasado muchísimos años, miles de años. Lo que nos demuestra el libro del Génesis es que el hombre siempre ha tenido la interrogante: ¿quién soy? ¿Por qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el sentido real de mi existencia, de mi vida? Muchos años después, en los libros de los Salmos, atribuidos a el rey David, en el Salmo 8, aparece una interrogante que dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Sí? Aparece nuevamente allí la interrogante. Y vean que hoy, en el 2021, nosotros estamos reunidos haciéndonos las mismas interrogantes, tratando de conseguirle una respuesta adecuada a cada una de ellas, que me permitan conocerme mejor y de esa manera desarrollarme de manera integral, positiva en la vida de cada uno de nosotros. Un ejercicio que nos puede ayudar a nosotros en esta búsqueda de conocimiento personal o de autoconocimiento es preguntarnos: ¿qué cosa puede realizar la persona que no pueden realizar los animales? Es un ejercicio que nos podemos hacer constantemente y nos va a permitir conocernos mejor a nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿Qué cosas puedo hacer yo que no puede hacer un animal? Y de esa manera iré descubriendo en mí muchas características, muchas cualidades, muchas funciones que son únicas de la persona humana. El ser humano es un ser más complejo que su propia estructura psicológica. Cada uno de nosotros tiene una psique, hay una estructura psicológica. Nosotros tenemos incluso sentimientos y emociones, tenemos características. Sin embargo, el ser humano es más complejo que nuestras capacidades psíquicas. Nosotros no somos solo capacidades físicas, nosotros no somos solo emociones y sentimientos, somos algo más, y ese algo más es el que queremos conocer, pero es algo muy complejo, más complejo que lo que está a la vista. Es tan complejo el ser humano que no puede definirse. El ser humano no se puede definir. ¿Qué es la definición? Un concepto. El concepto delimita. El concepto tiene un principio y tiene un fin. El concepto abarca una determinada área. Por eso la persona humana no tiene ningún concepto. No se puede definir, porque es más que un concepto el ser humano. Fíjense lo siguiente: cuando yo hablo de los animales, yo digo los animales.
el animal, el perro, el gato, el pájaro, el árbol, el espacio. Y cuando me voy a referir a la persona, digo el ser humano. Vean que aparece una palabra nueva: el animal, el ser humano. Esa palabra ser marca la diferencia. El ser. Y por ahí pudiéramos comenzar. ¿Qué significa ser? ¿Qué significa ser? Yo soy un ser humano. ¿Qué significa esa palabra ser? La palabra ser significa que tú tienes la capacidad de conocerte a ti mismo. Tienes la capacidad de saber que tú existes. Los animales no tienen esa capacidad. Los animales no saben que existen. Los árboles no saben que existen. El espacio no sabe que existe. Solo el ser humano tiene esa capacidad. Ser es la capacidad de conocerme a mí mismo, de saber que yo existo en sí mismo. También pudiéramos relacionar la palabra ser con conciencia. Ser es tener conciencia de que yo existo. Es saber de que yo existo. De allí aparece la expresión yo soy. Yo soy. El ser es la capacidad de saber que yo existo. Pero como no me puedo definir por lo complejo que soy, aparece la palabra yo. El yo no es un concepto, no es una definición. ¿Quién eres tú? Yo. ¿Y quién es el yo? El ser que tiene la capacidad de conocerse a sí mismo. Por eso, generalmente cuando dialogamos decimos yo soy. Ahora, el ser no es solo la capacidad o la conciencia de conocerme a mí mismo, sino que tengo la conciencia y la capacidad de conocer lo que está más allá de mí, lo que está a mi alrededor. Me sorprendo cuando veo el sol, me sorprendo cuando veo la luna, me sorprendo cuando veo el mar. Es decir, tengo la capacidad de conocer lo que está más allá de mí. Ese es el ser. La persona humana es la que tiene la capacidad de conocerse y de conocer. Este ser humano, con esa capacidad, lo primero que descubre, o una de las primeras cosas que descubrimos, es que somos muy frágiles. Somos frágiles. El ser humano descubre su fragilidad, descubre que es débil. ¿Cuándo descubre el ser humano que es débil? Cuando es capaz de pensar en su propia muerte. Somos los únicos capaces de pensar en nuestra muerte. Tenemos un principio y tenemos un fin. Vamos a morir. Este cuerpo que tú tienes, estas manos que quizás están agarrando la vela en este momento de meditación, esas manos en un momento van a desaparecer. Eres frágil, somos frágiles. Dice, no me puedo definir porque soy yo en esencia. El que tiene la capacidad de definir, el que tiene la capacidad de conocer, no se puede definir a sí mismo. Eso es una cualidad propia del ser humano. Tengo la capacidad de conocerme a mí mismo, pero no de definirme. No logro definirme, porque es que soy yo mismo el que está definiendo, soy yo mismo el que está conociendo. Tengo esa gran capacidad, pero a pesar que
No se puede conceptualizar a la persona humana. Y a pesar de que no se puede definir, sí se puede estudiar. Y es lo que estamos haciendo acá nosotros. Y es lo que han hecho los grandes filósofos de la historia. Es lo que ha hecho el ser humano a lo largo de la historia. Estudiarse a sí mismo para tratar de conocerse. Es decir, sí podemos estudiar al ser humano, pero nunca lograremos definirlo. Nunca lograremos conocerlo en plenitud. Porque es un ser. Es un ser. También solemos decir que el ser humano es un individuo. Y la palabra individuo significa que el ser humano es indivisible. No se puede dividir. El ser humano es una unidad. Cuerpo, mente y espíritu. Pero son tres realidades en una profunda unidad. Por lo tanto, el ser humano es indivisible. Por eso lo llamamos individuo. Yo soy un individuo. No me puedo dividir ni se puede dividir. El ser humano es único e irrepetible. No hay otro ser igual al ser humano. Es único. Yo soy único. Yo soy irrepetible. Aquí estamos varios seres humanos, pero cada uno de ustedes es único e irrepetible. Yo soy único y yo soy irrepetible. Yo soy el ser más importante que existe en este momento y que existirá en toda la historia. No va a existir otro ser como yo. He ahí mi grandeza. Soy lo más importante que existe en este momento. Y seré lo más importante que existe en toda la historia, porque no existirá otro ser como yo, el ser humano. Soy grandioso y lleno de riquezas nuevas e inigualables. El ser humano, pudiéramos decir, es como una caja de sorpresa, siempre capaz de hacer algo nuevo. Por eso decimos, nunca terminaremos de conocernos, porque soy tan grandioso, soy tan grande y soy tan rico que nunca se va a agotar esa riqueza que poco a poco va a ir brotando en mi existencia. El ser humano es capaz de recordar su pasado, tiene la memoria, recuerda sus acciones del pasado y tiene la capacidad de proyectar el futuro. Yo recuerdo mi pasado y también tengo la capacidad de proyectar lo que quisiera hacer en el futuro. El ser humano posee inteligencia, es decir, la inteligencia es la capacidad de conocer, la capacidad de resolver conflictos, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de diseñar, la capacidad de arreglar, la capacidad de inventar. El ser humano es un ser inteligente. El ser humano tiene imaginación, la cual es involuntaria. La imaginación llega y a veces decimos, vuela la imaginación. La imaginación es una cualidad hermosísima que cada uno de nosotros tiene. El ser humano tiene voluntad. ¿Qué significa la voluntad? La voluntad es que yo puedo hacer las cosas porque yo quiero hacerlas. O no hago las cosas porque yo no quiero hacerlas. Los animales se mueven por instintos. Nosotros también tenemos instintos, pero tenemos voluntad. Y la voluntad es el querer hacer las cosas. Ustedes no han visto ninguna vaca decir, hoy no quiero dar leche. Hoy no quiero, o no han visto a ningún perro en celo
decir, no, yo no quiero estar con esta raza de perro. No puede, no tiene la voluntad. Tú y yo tenemos la voluntad, es decir, el querer, ese poder, esa facultad de querer. El ser humano tiene lenguaje, que son símbolos, sistemas simbólicos, creados por nosotros mismos para poder comunicarnos. El lenguaje me permite a mí leer, escribir y hablar. El lenguaje me permite gesticular, me permite establecer relaciones. El ser humano tiene afectos y emociones. Nosotros tenemos la capacidad de amar y de ser amados. Incluso tenemos la capacidad hasta de odiar. Tenemos la capacidad de reír. Ningún animal en este planeta tiene esa capacidad. Solo nosotros tenemos capacidad de reír. Los animales pudieran sentir un cierto placer, pero no se ríen a carcajada como nosotros. Y cuando tú le echas un chiste al gato de tu casa, el gato no se ríe. Solo el ser humano tiene la capacidad de captar el humor, de captar el chiste, y tiene la capacidad de crear el chiste, y tiene la capacidad de reírse. El ser humano tenemos la capacidad de llorar, la capacidad de sufrir. Y vean que el ser humano tiene personalidad infinita, una personalidad infinita, una diversidad infinita de personalidad. Cada ser humano tiene su forma de comportarse, de expresarse, de sentir, de hablar, de comportarse. Tiene una personalidad. No hay dos personalidades que se repiten, no las hay. Ni habrá en este mundo dos personalidades iguales. Cada ser humano tiene su propia personalidad. Es infinita la riqueza de la personalidad. El ser humano es capaz de crear arte. A veces nos sorprenden a nosotros las abejas, la capacidad que tienen para crear sus casas. A veces nos sorprendemos con las hormigas por su organización social. A veces nos sorprende la belleza de las mariposas o de algunas colonias de aves. Nos sorprende. Pero la capacidad de crear el arte del ser humano supera toda esa belleza. Supera por grande. Tenemos la capacidad de pintar, tenemos la capacidad de construir, tenemos la capacidad de crear bailes, de crear culturas, de crear expresiones artísticas. Impresionante. Algo que aún nos sorprende de nosotros mismos y que es un gran misterio del ser humano, las pirámides, creadas por nosotros mismos. El ser humano tiene la capacidad de realizar el arte. El ser humano puede jugar y crear juegos. La capacidad de jugar es propia de nosotros. La capacidad de crear juegos es propia de nosotros. El ser humano posee un alma. El alma es el principio vital de la persona humana. Todo esto que les he comentado de la persona humana es gracias a que tiene un alma, tiene una realidad espiritual profunda que llamamos alma. Esa alma es la que hace que yo sea único e irrepetible. Solo la persona humana tiene alma humana. Valga la redundancia. Tenemos un alma humana. El saber quién soy yo me va a ayudar a tomar la mayor de todas las conciencias. ¿Cuál es la mayor conciencia a la que tú y yo podemos llegar? Saber que somos un ser único e irrepetible.
que tengo la dignidad de relacionarme con el otro. En la medida en que me voy conociendo a mí mismo, voy descubriendo que soy único e irrepetible y que el otro es único e irrepetible. Y es ahí donde está la dignidad. La dignidad de la persona humana es que es única e irrepetible. ¿Dónde reside la dignidad? ¿Dónde está el origen de esta dignidad? Está en que somos hechos por Dios. Está en que somos hijos de Dios. Y es tal la dignidad de nosotros que en la fe creemos que el Padre entrega a su propio Hijo para recuperar la dignidad de Él. Ahí está el valor nuestro, en que somos hijos de Dios. El ser humano, la dignidad del ser humano, no tiene valor. El ser humano no tiene valor. Es incalculable, inestimable. Por eso nunca se habla de que el ser humano tiene valor, sino que tiene dignidad. Cuando algo tiene valor, precio, es que se puede intercambiar por otro valor. El ser humano no se puede intercambiar porque es único e irrepetible. El ser humano no tiene valor, tiene dignidad. La dignidad consiste en que todo lo creado, Él ocupa un único puesto, un puesto único, irrepetible. Ahí está nuestra dignidad. Y esa dignidad es la que hace que me respete a mí mismo y yo respete al otro. Ahí está la base de la dignidad. Amén.